Todos sabemos, vamos a comenzar nuestra nueva serie del año y vamos a estudiar el libro de Gálatas. Le hemos llamado Gálatas, el corazón del Evangelio. ¿Okay? Gálatas, el corazón del Evangelio. Así que permítame orar para comenzar en esta mañana. Padre, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por el gran privilegio que nos das de estar aquí en esta mañana reunidos, Señor. Y te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de poder ir a tu palabra, Señor, y poder compartir tu palabra. Que los dichos de nuestra boca sean agradables para ti en esta mañana. Y que podamos predicar tu palabra fiel, verdadera, Señor. Que no sean nuestros pensamientos, que no sean nuestros propósitos ni nuestros planes, que sean tus planes, tus propósitos, Señor, y tu palabra sobre todas las cosas que podamos predicar. Porque tu palabra es la única que cambia, que transforma, que liberta, Señor. No hay nada más extraordinario que tu palabra transformando vidas, familias, pueblos y naciones, Señor amado. Y sabemos que es a lo que nos has enviado a este lugar. Permítenos en esta mañana predicar tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio tan extraordinario de poder tener tu palabra. Gracias por inspirarla y dejarla para nosotros, Señor. Sabemos que es el amor tuyo hacia tu pueblo, tu palabra, Padre amado. Ayúdanos a ser oidores, pero también ayúdanos a ser hacedores de ella, a ponerla por práctica, Señor. Padre, gracias porque nos permite hoy entrar y comenzar al libro de Gálatas, un libro que durante años, siglos, ha sido un libro tan extraordinario, Señor, que ha causado tanta transformación en la vida de tanta gente. Y es lo que te pedimos en esta mañana. Transforma nuestra vida mientras estamos estudiando, aprendiendo tu palabra. Transforma nuestro corazón, Señor. No te pedimos que transformes a otros, te pedimos que nos transformes a nosotros. Que trabajes con cada uno de nosotros en el interior, en las cosas de adentro, que hacen falta ser cambiadas por el poder del Evangelio. Y cámbialas y transfórmalas tú en tu soberanía, porque los cambios que nos haces tú son cambios permanentes. Los cambios que el hombre quiere provocar son cambios pasajeros, pero no queremos cambios pasajeros, queremos cambios permanentes, transformación total en nuestra vida. Y te pedimos en esta mañana, comienza con nosotros. Yo te pido esta mañana, comienza conmigo, Padre amado. Comienza conmigo a transformar mi interior, las cosas de adentro de mi vida que necesitan ser cambiadas y transformadas a través de tu palabra, Padre amado. Ayúdanos en esta mañana. Espíritu Santo, tú fuiste el que inspiraste la palabra. Sin ti no podemos ser iluminados para poderla compartir, Señor. Ayúdanos, porque solamente con tu gracia maravillosa es que podemos lograrlo, Señor. Gracias, Padre, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos entonces al libro de Gálatas. Vamos a comenzar. Una familia ejecuta cuidadosamente sus planes de escape a medianoche. Cruza deprisa la frontera. Un hombre parado fuera de las paredes de la prisión toma el aire bañado por un nuevo sol. Una joven que parece haber sacado de su sistema el efecto destructivo de la droga. Son libres. Con renovada esperanza pueden comenzar una nueva vida, ya sea por escapar de la opresión, salir de la prisión o romper un hábito asfixiante. La libertad es vida. No hay nada tan emocionante como saber que el pasado ha sido perdonado y que tenemos por delante nuevas alternativas. La gente sueña con libertad. Gálatas es la carta constitucional de la libertad cristiana. En esta profunda epístola, Pablo proclama la realidad de nuestra libertad en Cristo, la libertad de la ley y del poder del pecado, y la libertad para servir al Dios vivo. Así que Gálatas es la carta de la libertad del cristiano, es la libertad del creyente.
Gálatas con Romanos fueron los dos libros que utilizaron los reformadores para comenzar ese movimiento tan extraordinario que se llamó la Reforma Protestante. Es el libro de Gálatas el que nos habla de las diferentes doctrinas, aunque en el libro de Romanos hay una ampliación de ellas, ¿ok? Así que Gálatas es la carta constitucional de la libertad del cristianismo. Gálatas es la que nos da seguridad que el Evangelio nos hace totalmente libres, que el Evangelio es el único poder libertador para el hombre, que el Evangelio es la única esperanza que el hombre tiene para reconciliarse con Dios. Ese es el libro de los Gálatas. Gálatas fue escrita para refutar las enseñanzas de los judaizantes y llamarlos a que volvieran al Evangelio puro. Las buenas nuevas son para todos, judíos y gentiles por igual. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús y nada más. Fe en Cristo significa libertad verdadera. Le voy a dar un resumen de todo lo que vamos a ver a través del libro de Gálatas. Luego de su introducción en el capítulo 1 al verso del 1 al 5, Pablo se dirige a los que estaban aceptando el evangelio distorsionado de los judaizantes, del 1 al 6 al 9. Resume la controversia. Vamos a ver la confrontación que tuvo con Pedro y otros líderes de la iglesia, ¿ok? Después vamos a ver cómo Pablo demuestra que la salvación es solamente por la fe, ¿ok? Y es interesante que cuando Abraham, escuche bien, cuando a Abraham se le contó por fe lo que hizo, todavía no estaba la ley. Fue bien interesante. Lo vamos a ver a lo mejor más adelante, ¿ok? También vamos a ver cómo Pablo nos enseña en el Antiguo Testamento cómo enseña la gracia y el propósito de la ley de Dios en relación entre la ley. Vamos a ver las promesas de Dios en Cristo. Vamos a ver que somos salvos por la fe, no por guardar la ley, ¿ok? Que nuestra libertad significa que somos libres para amar y servirnos uno al otro mutuamente. Y vamos también a ver que los cristianos deben sobrellevar las cargas y los problemas de los demás. Y Pablo toma la punta y expresa de su puño y letra sus pensamientos finales. Todo eso lo vamos a ver a través del libro de Gálatas, a través de los próximos, yo te diría que 4 o 5 meses, más o menos, por ahí, que vamos a estar ahí con Gálatas. Realmente hay tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que no habría tiempo. Lo que vamos a hacer es que hay algunas cosas que yo las voy a tocar aquí los domingos por encima y las voy a abundar los martes. ¿Por qué? Porque realmente si lo tomo el domingo para eso no terminaríamos nunca. Pero entonces lo que voy a hacer es que las voy a tocar aquí, pero entonces las voy a abundar los martes, como por ejemplo los viajes de Pablo. Los viajes de Pablo, si me pongo a hablar de los viajes de Pablo el domingo, estaríamos aquí hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a mencionar a lo mejor el primer viaje, pero lo voy a tocar entonces los martes. Vamos a ver cuál fue el primer viaje, dónde fue que fue, cuáles fueron las iglesias que fundó y por ahí sucesivamente. También otra de las cosas es el trasfondo cultural de Pablo. Pablo tenía un trasfondo cultural, Pablo tenía de dónde él venía, todas las cosas que el apóstol Pablo. Aquí le voy a dar algo, pero realmente donde vamos a profundizar sobre eso son los martes. Así que tenemos que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Para que podamos tener tiempo y poderlo hacer bien. Así que no solamente los domingos, sino que los martes también vamos a estar trabajando muchas de esas cosas, ¿ok? El libro de Gálatas, también Martín Lutero, todo el mundo sabe quién es Martín Lutero. Todo el mundo sabe quién comenzó la reforma y después Calvino la llevó hacia adelante, ¿verdad? Comparaba la epístola de los Gálatas con su esposa. Él decía que era su Catalina, él decía que estaba casado con ella, porque Catalina era su esposa, ¿ok? Él estaba casado con la carta. Y fue con el libro de Romanos y Gálatas que Martín Lutero, su vida fue iluminada. Ahí fue donde él se dio cuenta de que la salvación no es por las obras, sino es por qué, por la fe. Y que lo único que nos salva es Cristo, a través de Cristo. Como leímos ahorita, este libro se conoce como el grito de guerra de los reformadores, ¿okay? Fue el grito de guerra de decir, aquí algo anda mal, aquí algo se está haciendo incorrectamente, ¿ok? La gran carta de la libertad
y la Declaración Cristiana de la Independencia. ¿Por qué? Porque nos lleva cara a cara con el Evangelio. En algunos círculos cristianos se habla del Evangelio como el ABC. Y algunos piensan que entran al Evangelio y después hay otro nivel. Pero la realidad es que el Evangelio es de la A a la Z. El Evangelio es completo. No solamente en el momento del nuevo nacimiento, sino que es nuestra manera de vivir durante toda la vida. Pastor, ¿qué usted está queriendo decir? Que tú y yo, aunque ya tengamos en Cristo 10, 15, 20 años, necesitamos el Evangelio. Que nunca podemos olvidarnos del Evangelio. La gente piensa, yo llegué al Evangelio, dame 2 o 3 discipulados y después ahora llévame a otro nivel. No, el Evangelio es completo, es de la A a la Z y yo necesito el Evangelio durante toda la vida. Es la forma como Cristo transforma personas, iglesias y comunidades. Es a través del Evangelio que nuestra vida es cambiada y transformada. Es a través del Evangelio que comunidades completas son transformadas. Es a través del Evangelio que pueblos, que naciones son transformadas. Es a través del Evangelio que familias completas son transformadas. ¿Sabe? El Evangelio no es cómo entrar en el reino, sino cómo vivir en el reino. El Evangelio no es la entrada. Entré, ya no quiero el Evangelio, dame algo más, enséñame algo más, llévame a otro nivel. No, tengo que decirte que el Evangelio no es solo cómo entrar, es cómo vivir el reino. El Evangelio nos da entrada, pero nos enseña a vivir en el reino. Hemos creído que el Evangelio se acaba y que solo es para los que nunca lo han conocido a Cristo. Que muchos hemos perdido del Evangelio y qué conocimiento corto de Él hemos tenido. Por esta razón hemos despreciado el Evangelio. Mucha gente que nace de nuevo ha despreciado el Evangelio, se ha olvidado y se ha apartado de él. Es por esta razón y por el desprecio que le hemos tenido al Evangelio que han entrado tantas falsas doctrinas y tantos otros evangelios. Adelantándome un poco, era el problema que había y por la cual Pablo tuvo que escribir el libro de Gálatas. Habían entrado y se habían infiltrado nuevos maestros en esta iglesia hablando de otro evangelio. Y si en aquella época había otro evangelio, hoy hay muchos otros evangelios. El evangelio es uno, fue uno hace 2000 años atrás, es uno hoy y será uno siempre. No hay otros evangelios. Yo no sé de dónde a alguien se le ocurrió la magnífica idea, magnífica entre comillas, decir que hay un evangelio de la prosperidad. Eso no existe en ningún sitio. Hay un solo evangelio de la gracia de Dios. Que Cristo murió, resucitó, que sufrió, que le dolió y que pagó un precio muy caro por nuestra vida. Y que cualquier cosa que yo tenga que hacer para ganar la salvación, sustituyendo el sacrificio de Cristo, anulo el poder que el evangelio tiene en mi vida. Que cuando yo creo que yo me merezco la salvación, estoy diciéndole, Cristo, lo que tú hiciste no fue suficiente, yo me la merezco. Que cuando yo le digo a alguien que para ganar la salvación tiene que hacer algo, le estoy diciendo a esa persona, sabes, lo que Cristo hizo no fue suficiente, tienes que hacer algo más para ganártelo. Qué alejados hemos estado del evangelio, qué lejos hemos estado de la realidad del evangelio y qué daño le hemos hecho a tanta gente, poniendo cargas sobre ellos, diciéndole que hagan cosas para ganar una salvación que ni a ti ni a mí nos costó nada. Que el único que pudiera exigir algo es Dios. Que el único que pudiera exigir que hicieran algo para ganarse la salvación fue Él. Y Él dijo, yo te lo regalé porque fue por gracia. Yo no te lo cobré, yo te lo regalé. ¿Qué lejos hemos estado del evangelio? Te pregunto, iglesia, hoy, ¿qué evangelio hemos estado predicando en Puerto Rico? ¿Qué evangelio es el que vemos a través de las telecadenas supuestamente cristianas? Que es un evangelio que para que un milagro tienes que enviar una ofrenda, que para un milagro tienes que pactar con ellos para que Dios te bendiga. ¡Qué disparate! Y el evangelio lo han convertido, ¿sabes qué? En una cueva de ladrones, en una cueva donde en vez de predicar a Cristo por gratitud, te piden dinero antes que un milagro. Yo sé que lo que yo estoy hablando es fuerte y cuesta. Yo no sé quién me está viendo y a dónde van a llevar con esto, pero no me interesa, porque yo tengo que decir la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Tú no tienes que hacer nada para ganarte la salvación. Él te la regaló. Punto. 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 ¿Ha sido un guave? Sí, ha sido un guave.
Es la realidad del Evangelio. Yo no lo merecía, Él me la regaló. ¿Sabes? Veremos cómo Pablo nos enseña que el problema de los Gálatas no es solamente escuche bien, no solamente una falta de obediencia, sino en su confianza en su propia obediencia a Dios. No es interesante que no solamente que desobedezcamos a Dios, es que queramos obedecer a Dios como nosotros creemos que se tiene que obedecer. ¿Me van entendiendo? Es que creamos, el hombre crea que Dios es quien él cree que es, o que Dios es quien el hombre quiere que Dios sea. Que el hombre piensa que Dios es como él le conviene, a su conveniencia, que Dios es un Dios que yo quiero a mi medida. Qué alejados hemos estado de la realidad. Dios es Dios a la medida de Dios, y el hombre es que tiene que entrar por donde Dios establece que hay que entrar. No hay de otra forma, no hay de otra manera. Veremos cómo el apóstol es muy enfático diciendo que todo lo que necesitan o podrán jamás necesitar es el evangelio del favor inmerecido de Dios por ellos a través de la vida, a través de la muerte, vida y resurrección de Jesús. En adición, decirle que no traten de ser mejores cristianos, sino llevándoles a vivir las implicaciones del cristianismo. Veremos cómo Pablo los reta a ellos y hoy a nosotros a vivir el evangelio completo, que cambia la vida por completo. Por eso Pablo dijo: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, son hechas nuevas. No puede haber una persona que diga que vino a Cristo y siga siendo igual. Hay una dicotomía totalmente ahí, ¿ok? El evangelio nos deja saber que somos más malvados de lo que creemos ser. Pero ¿sabe una cosa? También nos deja ver que somos aceptados y amados por Cristo más de lo que lo creemos merecer. El evangelio deja ver lo que hay dentro de mí, que no soy tan bueno. Pero ¿sabes qué? De la misma manera el evangelio me deja ver que soy más amado de lo que merezco ser amado. Qué extraordinario es eso. Qué extraordinario yo saber que Dios no me ama por lo que yo hago, que Dios me ama porque me amó y punto. Qué extraordinario yo saber que si en mi caminar, y no es que si en mi caminar, es que sabiendo que pecamos todos los días, Dios nos continúa amando. Eso no te da seguridad a ti, no te da tranquilidad a ti. Que Dios me ama independientemente de, que aunque yo peque, Dios me va a amar. Que la gracia maravillosa está ahí para conmigo. Pero esa misma gracia maravillosa que sabe y me hace entender eso, es la que me hace a mí amar a Dios a tal grado y a tal nivel que yo no quiero pecar ni fallarle a Él. Entonces no es por miedo, es por amor. Entonces no es por lo que me pueda suceder, es porque yo amo a Dios, porque Dios me amó primero a mí. Es el amor lo que me mueve a la obediencia. Es el amor lo que me lleva a obedecer su palabra. Y no el temor y el miedo que le puedo tener o a Dios o al hombre aquí en la tierra. ¿Sabe? Todo Gálatas habla del evangelio, de lo que nosotros necesitamos en el transcurso de nuestra vida. Y es por eso que estamos estudiando la carta a los Gálatas. Yo sé que al ser un grito de guerra, ¿qué pasa cuando tú das un grito de guerra? ¿Qué usted cree que pasa cuando hay un grito de guerra? Cuando tú das un grito de guerra, alguien se va a tratar de oponer a él. Y es probable que haya oposición. Y es probable que gente se levante a decir: ¿qué le pasó? Están predicando otra locura. No, estamos predicando el evangelio. No le tememos a eso, porque Dios no nos llamó a nosotros a agradar a los hombres, nos llamó a agradar a Dios. ¿Amén? Así que vaya conmigo a la carta de Pablo a las Gálatas, al capítulo 1, por favor.
Gálatas capítulo 1, verso 1. ¿Estamos ahí? Pablo, un apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. En el primer versículo claramente vemos quién fue el autor de la carta. ¿Quién fue el autor? Lo dice ahí. Pablo, el apóstol Pablo. La fecha de esta carta ha estado en discrepancias por muchos años, ¿okay? Pero se cree que fue una de las primeras cartas que se escribió después de Cristo, y para efectos de nosotros, ¿verdad?, vamos a ponerla en el año 50 después de Cristo. Para efectos del estudio, los martes probablemente vamos a estudiar algo más y vamos a poder decirle, mira, este dice en que fue hasta, algunos piensan en el 60 por esta y esta razón, ¿ok? Y algunos, pero nosotros la vamos a ubicar en el año 50 después de Cristo, ¿ok? Después de Cristo. Pablo era un ¿qué? Un apóstol. Y en el tiempo que estamos viviendo, donde los apóstoles están de moda, ¿verdad?, vamos a aprovechar aquí para hablar algo, ¿no?, muy profundo, ¿no?, sobre qué es un apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Mire, sencillamente, un apóstol es un enviado. Es un enviado. Un apóstol es uno que es un enviado a hacer un trabajo que alguien le delega. Por consiguiente, ese apóstol está que debe estar sometido a la persona al que lo envió. Eso es un apóstol. O sea, que si un apóstol es un enviado, un apóstol es un servidor de alguien. ¿Me equivoco? O sea, simplemente un apóstol es un enviado a servir a quién. En este caso a Dios. Los apóstoles en el tiempo romano, cuando Roma conquistaba un pueblo, enviaba un apóstol allá. ¿Qué hacía el apóstol? El apóstol iba de parte de Roma a enseñarle a ese pueblo que la cultura, el idioma y las tradiciones de los romanos. Y ese apóstol estaba subordinado a quien lo enviaba. Lejos de la realidad de los apóstoles de hoy, que número uno creen que ser apóstol es un título mayor dentro del cristianismo, algo totalmente fuera de la realidad bíblica. Y si estudiamos la vida del apóstol Pablo, ¿verdad?, que cuando usted mira el Nuevo Testamento con detenimiento, yo le pregunto, después de Pablo, ¿hay algún otro apóstol? ¿Alguien ha visto algún otro apóstol después de Pablo en el Nuevo Testamento? ¿El apóstol Pablo dejó algún apóstol en las iglesias que fundó? ¿Qué dejó él cuando fundó iglesias? Dejó obispos, ancianos, pastores. Obispos, ancianos y pastores, la misma palabra. Eso lo podemos estudiar después con calma. Habla de la función, habla del carácter y habla del oficio de lo que hace. Pablo nunca dejó ningún apóstol. Interesante. No le da eso algo, no nos da eso de momento como para poder pensar, ¿verdad? ¿Por qué Pablo no dejó más ningún apóstol? ¿Será que los apóstoles se acabaron después de él? ¿Verdad? Pero cuando miramos la vida de Pablo, usted coge al apóstol Pablo, ¿verdad?, y lo compara con los supuestos apóstoles de hoy, como que es todo lo contrario. Porque Pablo sufrió, ¿qué sufrió Pablo? Persecución, penalidades, lo apedrearon, le dieron latigazos. ¿Y cómo murió Pablo? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Preso. ¿Dónde se quedaba Pablo en sus viajes misioneros? ¿En qué viajaba Pablo? Pastor, lo que había, claro, era lo que había, pero no creo que fuera otra cosa.
O sea, cuando comparamos, cuando Pablo decía, yo no quiero ser cargo de ustedes. Yo hago tienda, yo trabajo. ¿Ves? Cuando comparamos la vida del apóstol Pablo con los apóstoles de ahora, hay una gran diferencia. Bueno, tengo que salir de ahí. Pablo, más adelante hace referencia de quién él mismo es, ¿ok? Y un poco de su trasfondo. Pablo es el único apóstol que no caminó con Jesús literalmente en la tierra. Por ahí un dato interesante del apóstol Pablo fue que Pablo tuvo 3 años en el desierto. Y él mismo dice que Cristo le reveló que el Evangelio. Algunos han llevado esto, que 3 años de los discípulos caminando, el 3 años en el desierto, ¿verdad? Para que fuera algo parejo. Pero bueno, la situación es que Pablo fue el único que no anduvo, pero ninguno de los otros apóstoles refutó a Pablo como apóstol. Los otros apóstoles reconocieron a Pablo como un apóstol y que su mensaje era real y era el Evangelio de Cristo. ¿Okay? Es importante. Pablo, haciendo referencia a su trasfondo, circuncidado al 3er día, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo de fariseo. O sea, conocedor de la ley de rabo a cabo, practicándole la ley fiel. ¿Ok? Y por último, perseguidor de la iglesia. Esas eran las características de Pablo antes de venir a Cristo. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo le gustaba. De hecho, Pablo estuvo cuando apedrearon a Esteban. Dicen los historiadores que a Pablo fue el que le tiraron la capa de Esteban. Y él estaba ahí mirando, observando cuando hicieron eso con Esteban. ¿Okay? Así que no podemos dejar de señalar que la educación del apóstol Pablo no solamente era en la ley de Moisés, se la conocía, sino que Pablo también era un hombre de filosofías y de letras. Porque Pablo llegó a lugares que si no hubiera sido por su educación no hubiera llegado. Pablo habló en lugares que si no hubiera sido por su educación no hubiera hablado, porque no le era permitido hablar. ¿Okay? Cuando a Pablo lo invitan a hablar en Éfeso, quien lo invita a hablar en Éfeso son los filósofos de aquel tiempo. Y le dicen, oye, yo necesito que tú hables de esa filosofía que tú estás hablando. ¿Ves? Porque podía hablar porque tenía conocimiento, estaba preparado. Y el apóstol Pablo, en su sabiduría y el Espíritu Santo ayudándolo, fue cuando se acuerda cuando dijo, ustedes saben que yo vengo a hablarle aquí del Dios desconocido, porque ustedes tienen ahí una estatua, ustedes tienen algo ahí que dice al Dios desconocido, de ese Dios que yo le vengo a hablar a ustedes. Y por eso que el apóstol Pablo. Así que, a grandes rasgos, ese es Pablo. Si usted no lo conocía, se lo presento en esta mañana. Al apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vivió en Tarso. En Tarso fue donde aprendió a hacer casetas de campaña, pero en adición a eso, esa ciudad se conocía como una ciudad de filosofía y enciclopedia, y la llevaron a tal grado que la pusieron hasta por encima de Atenas en un momento determinado. O sea, que allí había mucho estudio, allí había mucha filosofía, mucha biblioteca, la gente tenía que estudiar y promovían eso. ¿Okay? Muy bien. Versículo número 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Si vamos a hablar de las iglesias de Galacia, necesitaríamos a lo mejor 2 o 3 mañanas, porque hay una discrepancia entre si fue a la Galacia del norte o a Galacia del sur. No tengo tiempo aquí ahora, ¿verdad?, para entrar en todo ese detalle. Eso lo vamos a ver un martes. Vamos a ver la postura de los que defienden el norte, vamos a ver la postura de los que defienden el sur. Pero hoy, sí, lo único que le voy a decir es que Galacia era un grupo de iglesias que se reunían en las casas, porque eran iglesias pequeñas, se reunían en las casas. Los judíos, para abrir una sinagoga, tenían que tener un grupo de personas. Si no tenían un grupo de personas, no habría una sinagoga en ese lugar. Así que lo que había aquí eran grupos de iglesias que se reunían en las casas. Y esto fue en el primer viaje misionero de Pablo. ¿Okay? Pablo salió de aquí, de Antioquía. Este es el tercero, pero fue el mapa que encontré mejor para poder enseñar.
Pablo salió de Antioquía en el primer viaje, vino por aquí, por este sitio, subió por aquí, llegó aquí a Antioquía, vino por aquí a Iconio, vino a Listra, a Derbe, después volvió por aquí, bajó y fue entonces que volvió aquí a Antioquía. Ok, a esas iglesias que se entiende que se le escribió, fue a estas tres iglesias, a Iconio, a Listra y a Derbe. ¿Ok? A esas tres iglesias. Esto es Asia Menor. Esto es casi aquí. Aquí le llamamos Asia Menor. Iconio, Listra y Derbe. A esas tres iglesias específicamente fue la que él escribió. Si usted quiere tener más conocimiento sobre los viajes misioneros, el primero está en Hechos capítulo 13 y 14. Ahí está el primer viaje. Y por ahí subsiguientemente hasta el capítulo 25, si no me equivoco, están los otros viajes de Pablo. Los vamos a ver los martes, ¿ok? Estamos a estas tres, Iconio, Listra y Derbe, a estas tres iglesias, entendiendo que no son iglesias así como estamos aquí, con lo que usted conoce, así, pues nos en un sitio, iglesias que probablemente se unían ¿dónde? En las casas. ¿Okay? A ellos fue que él le escribe esa carta. ¿Okay? Ese era el destinatario. ¿Okay? Ese era el destinatario. El versículo 3, él hace su saludo. Gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Miren, el saludo de Pablo en esta carta es particular. Es como la canción aquella que usted cantaba antes, el patio de mi casa es particular. ¿Se acuerdan? Yo no hablaba de eso. Se mojan cuando llueve como los demás. Ahora nadie se acuerda de eso. Ok. Eso no se olvida, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo le da un saludo muy tibio a esta iglesia. El saludo es: gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Eso es como hola y ya. Nada más. Ahora, ¿por qué es posible, por la naturaleza de lo que Pablo va a trabajar con ellos, que él los saluda así? Fíjese, si usted va a Filipenses capítulo 1, alguien que vaya a Filipenses rápido, 1, 3, y alguien que vaya a 1 Corintios 1, 4, 1 Corintios 1, 4. ¿Quién va a 1 Corintios 1, 4? Rápido, alguien, Sara. Y Filipenses 1, 1, 3, léeme lo que dice. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Sigue. Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ok, déjalo ahí. Podemos ir hasta el versículo ahí. El 1 Corintios 1, ajá. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Sí. Porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en todo conocimiento. Ok, podemos ir hasta el 9. Pero ¿cómo es ese saludo comparado con el versículo 3? ¿Cómo es ese saludo? O sea, ¿cómo es ese saludo? Fíjate que Filipenses 1 del 3 al 8, 1 Corintios 1 del 4 al 9. Pero además de ser extenso, ¿cómo es? ¿Es un saludo qué? Efusivo, familiar, un poco más cordial. Está reconociendo lo que Dios ¿qué? Está haciendo. Me alegro de lo que Dios ha estado haciendo con ustedes. Aquí le dice algo a ellos de eso. No, le dice: gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Punto. Se acabó el saludo. No hay más saludo. Parece que Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, estaba un poco molesto. ¿Ok? Parece que Pablo estaba un poco enojado con ellos. ¿Ok? Parece que Pablo estaba enojado qué difícil
a veces se le hace a las personas comprender y entender el celo que tiene una persona por la vida de ellos. Qué malinterpretado hemos sido los pastores cuando tratamos de intervenir en la vida de alguien creyendo que le estamos haciendo un bien y la gente lo ha malinterpretado y lo que ha hecho es enojarse, irse y hablar mal. Pablo estaba enojado porque estaba viendo el peligro que corrían los gálatas. Eso era lo que lo estaba él moviendo ese problema. Y vamos a ver el problema ya mismo. No sé si hoy llegamos porque hoy tenemos Santa Cena, que bueno, ¿verdad que sí? Recuerde que todos los primeros domingos vamos a estar ahí. Ese saludo, como que parece, pero es posible que después que yo les predico el evangelio, vengan y esta gente oigan otra cosa. Estaba un poco enojado. No es un saludo habitual de él, no es un saludo de los que él daba en sus otras cartas, ¿ok? Versículos 4 y 5 dice: el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, en este versículo 4 pudiéramos estar un año. ¿Sabes por qué? Porque aquí, cuando Pablo habla del presente siglo malo, tenemos que hablar sobre cuál era la postura de Pablo referente al presente siglo y al siglo venidero. Y esto me toma mucho tiempo, o sea, esto lo vamos a ver también los martes, pero le voy a dar un brief solamente sobre esto. Escatología, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado esa palabra alguna vez? ¿Cuál ha escuchado esa palabra, escatología? Levante la mano, esa palabra, escatología. Cuando le dicen escatología, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De estudio de qué? Escatología. Del fin de los tiempos, ¿verdad? Escatología. ¿Quién ha escuchado escatología? Que me diga si yo lo he escuchado. Escatología, pues cuando usted piensa en escatología, mayormente la gente piensa en la segunda venida de Cristo. ¿Cierto o falso? ¿Verdad que sí? En la segunda venida de Cristo. Muy bien. Ahora, la escatología de Pablo, ¿ok? Que viene de la palabra escato, que quiere decir último o fin. Así que escatología es el estudio de las últimas cosas o fin del tiempo. ¿Ok? Del fin del tiempo. Tenía que ver con algo interesante que se llama el orden de salvación y la historia de la salvación. ¿Okay? El orden de la salvación para el apóstol Pablo era importante. ¿Qué significaba el orden de la salvación? Era como Dios ¿qué? ¿Cómo Dios qué? El orden de cómo Dios salvaba al hombre. Y para el apóstol Pablo eso era sumamente importante, ese orden de salvación. Cómo Dios salvaba al hombre. O sea, cómo Dios lo salva. ¿Cuál es ese orden de salvación? ¿Okay? Es el orden de salvación. Claro, es el proceso que se aplica a la salvación de Cristo en tu vida y en la mía. ¿Cómo es ese proceso que se aplica a mi vida para yo ser salvo? ¿Okay? Ese es el orden de la salvación. ¿Okay? El orden. Y para el apóstol Pablo eso era sumamente importante. ¿Okay? Cuando hablamos aquí de los últimos tiempos, no es solamente el tiempo que la gente ha dicho como la segunda venida, que algunos le llaman rapto, ¿verdad? Realmente los últimos tiempos comenzaron con el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo viene, ¿qué dijo el apóstol Pedro? ¿No están borrachos? Esto fue lo que profetizó el profeta, que en los últimos ¿qué? Días, en los últimos tiempos, iba a derramar su Espíritu sobre todas carnes. ¿Okay? De hecho, en varias ocasiones el Nuevo Testamento señala el cumplimiento de los últimos días o el fin de los tiempos en Jesús y el Mesías. ¿Por qué?
Porque los judíos estaban esperando un Mesías para acabar con ¿qué? Con su esclavitud. Así que, vamos a dejarlo ahí, no puedo seguir. ¿Quieres saber más de eso? ¿Cuándo? ¿Ok? El cual dio su vida por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Aquí está el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia, el central del Evangelio? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué dice el versículo 4? ¿Cuál es? ¿Cuál es la buena noticia que hay aquí? ¿Cuál es? Que Cristo, ¿qué dice aquí? Se dio por nuestros pecados. Se dio por nuestros pecados. Esa es la noticia más extraordinaria que tú y yo hayamos escuchado, que Cristo se dio por nuestros pecados. O sea, yo soy un pecador, yo soy el que hago lo incorrecto, yo merezco la muerte, yo merezco el castigo, yo merezco ir a la cruz, y ahora él dice, no, tú no vas, voy a ir yo por ti. Dígame si eso no es una buena noticia. Eso es una noticia extraordinaria. Es como si ahora alguien viniera a la casa que tú pagas, no la va a pagar tú, la va a pagar yo todos los meses. Ahí se pone contento, ¿verdad? Pues póngase contento, porque quien tenía que ir a la cruz era usted y yo, y no estamos en la cruz porque lo que Cristo hizo. Eso sí que hay que ponerse contento. Eso sí que debe ser un motivo de alegría. Que los latigazos los merecía yo, que los clavos los merecía yo, y él dijo, no, yo voy por ustedes. ¿Ok? Así que este resumen, este versículo 4, nos da un resumen corto de lo que es el Evangelio. Cristo se dio por nuestros pecados, porque así el Padre lo había determinado. El centro y la razón de ser del Evangelio es solo Cristo. Y cualquier añadidura, ¿qué hace? Lo daña. Fíjense que Cristo se entregó a sí mismo. ¿Qué significa? Me entregué. No me obligaron. Me entregué, ¿ok? Me entregué a sí mismo, ¿para qué? Para rescatar, o sea, que los que reciben el rescate obtienen un beneficio. ¿Ok? Y a través del Antiguo Testamento vemos que José fue rescatado, Israel fue rescatado de la casa de servidumbre, Pedro fue rescatado de la mano de Herodes, Pablo también fue liberado y rescatado de los judíos y de algunos gentiles, ¿ok? Ahora, el rescate que aquí describe es mucho más glorioso. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver con aquellos que por naturaleza son enemigos del rescatador. Aquí el rescatador va a rescatar a sus enemigos. ¿Cómo es? El rescatador va a rescatar a sus enemigos. El rescatador va a rescatar a los que no lo quieren. Nosotros a lo mejor no tenemos una buena referencia de lo que es que rescaten a uno. ¿Alguien alguna vez ha estado en un lugar que necesitó ser rescatado? Sí, tú. O sea, tú estás que no tienes opción, tú necesitas que te rescaten. Lo que significa, cuando tú necesitas que te rescaten, significa que tú no tienes la capacidad de salir de donde tú estás. ¿Sabes qué hizo Jesús? Yo no tenía ninguna oportunidad de salir de la muerte que yo estaba, por mis delitos y pecados, y Él fue a rescatarme de eso. No había oportunidad, no había opción. Estaba leyendo en el periódico, usted lo vio, que una señora estaba con el esposo, no sé, se pone que va a unas montañas por el área norte y que fueron para el monte a escalar, y ella se cayó a unas piedras y por la misericordia y gracia de Dios estaba viva, y tuvieron que ir a rescatar. Tuvieron que llamar a Nino Acosta, ¿qué se llama? Nino está en todos lados. Cuando hay rescate, Nino está en todos lados. Nino es, ¿quién no conoce a Nino en Puerto Rico? ¿Okay? No conoce a Nino. Nino es el jefe de emergencia, que ahora lo quiere funcionar como bombero. Bueno, pero eso no es mi tema. Es que vi esa noticia y me quedé como un choco.
Deja la que está buena, no dañe con una mala la que está buena. Por lo menos. Vamos a seguir. Así que nosotros éramos enemigos y Él voluntariamente nos rescató. Te hago una pregunta. Piensa en un enemigo tuyo. Piensa en un enemigo tuyo. Ya, me pensaste el nombre, ¿verdad? Si te llaman, ese enemigo tuyo necesita tu rescate, tú vas a rescatarlo. Algunos de ustedes son bien buenos, me dirían que sí, mamá. Padre, todavía pecamos todos los días, aquí hay una evidencia de eso. Yo diría, ustedes son mejores que yo, pues. Ok, exacto. Gracias por tu sinceridad. Yo voy a ayudarlo a empujarlo. Ok. Gracias por tu honestidad. Yo voy. Que se cayó, pues yo lo empujo un poquito más para que se caiga más. Ok, exacto. Muy bien. Así que Pablo afirma que Cristo se dio a sí mismo para rescatarnos de este presente mundo dominado por el mal. ¿Ok? Pablo utiliza aquí la palabra aión para decir mundo. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento. Una es aión, ¿ok? Una es aión, importante comprender esto. Y la otra es cosmos. Son dos palabras que describen mundo, pero no es la misma palabra. ¿Ok? Aión, mundo, denota el mundo en movimiento. Aión denota el mundo en movimiento, mientras que cosmos, aunque se usa en diversos sentidos, señala el mundo en reposo. El mundo en movimiento, aión, y el mundo en reposo. De este modo, aión se refiere al mundo desde el punto de vista del tiempo y del cambio. Eso es aión. Muy bien. Así que Él nos está salvando de este presente mundo, ¿verdad? Que está en movimiento, que está en cambio. Así que este presente mundo nos está rescatando porque está dominado ¿por quién? ¿Quién domina este presente mundo? ¿Quién lo domina? El mal. Y Él nos está rescatando de ese mal. Él nos está rescatando de ese mal del mundo. Ahora, no es que nos está rescatando, es que lo está haciendo el Hijo conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios Padre. Es por la voluntad del Padre, desde antes de la fundación del mundo, que el Padre determinó que nos iba ¿a qué? A salvar, a rescatar de este mundo. No es algo que se da de momento, es el plan maravilloso de Dios de enviar a Jesús para que nosotros fuéramos ¿qué? Salvos, para salvarnos, para salvarnos a nosotros, para darnos ¿qué? Vida. Y el versículo 5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Entendiendo que aquí quien único se lleva toda la gloria es Dios y no es el hombre. Entendiendo que el centro del Evangelio y el propósito del Evangelio es Dios y no el hombre, que ese debe ser el centro de nuestra vida, que el propósito de todo lo que se hace en el Evangelio es glorificar a Dios primordialmente, no es levantar la figura del hombre. Que en el Evangelio lo que estamos es glorificando a Dios nada más y punto. Que si Dios en su misericordia, en yo glorificarle, Él quiere hacer un milagro, lo hizo. Le damos gracias a Dios porque lo hizo. Pero no importa que lo haga o no lo haga, Él sigue mereciendo toda la gloria. Él sigue siendo el centro del Evangelio. Que no hay otro centro. Que el centro no soy yo. Que el centro no es un milagro. Que el centro no son los dones. El centro es Cristo y lo que hizo por mí. Ese es el centro. Que el centro no es la prosperidad.
esto no es la prosperidad. De hecho, a Dios no le interesa tanto que tú tengas chavo en los bolsillos. A Dios le interesa que tú vengas a Él y comiences a vivir como Él quiera en su palabra. Amén. Porque el problema de nosotros no es falta de dinero, es falta de Dios en nuestra vida. Nuestro problema no es de dinero, nuestro problema es que Dios no es el centro de nuestra vida. Nuestro problema no es el dinero, nuestro problema es que Dios en nuestra lista está último, en vez de primero. Ese es el problema realmente del hombre, no es otro. No es otro, es ese. Ese es el problema. Por eso es que cuando el evangelio se predica diciéndole a la gente que vengan porque necesitan dinero, porque necesitan arreglar su matrimonio, hay un problema. Ese no es el evangelio, no hay un nacimiento de nuevo. El problema primordial del hombre es que vive de espalda a Dios, y eso se llama vivir en pecado, y eso lo que dice es que necesitamos arrepentimiento. Y tú puedes haber estado en una iglesia 30 años y nunca arrepentirte y seguir viviendo como te da la gana. Sea evangélica, católica o la que sea, tú puedes estar en una iglesia y nunca haberte arrepentido. Tengo que decirte esto: nunca has nacido de nuevo, nunca has conocido a Cristo, nunca has venido al evangelio. El apóstol Pablo aquí le habla del evangelio, y el único evangelio es Cristo, a través de Cristo, a través de ese sacrificio, porque Cristo fue quien envió. ¿Quién envió? ¿Quién envió a Cristo? A Dios. ¿Verdad? Se envió a Cristo. Si él hubiera necesitado a alguien más, lo hubiera enviado también, pero no con Cristo. Así que Dios es Cristo nada más, no hay nadie más. No. Cristo necesita ayuda para salvarnos. Hasta ahí estamos bien. Qué extraordinario entender que Él se dio por nuestros pecados cuando no lo merecía. ¿Usted tuvo que hacer algo? No. Y en el versículo 6 es que empieza el meollo y el problema de la carta, por cuál Él la escribió. El problema era, ¿qué hora es? 11:36. ¿12? 11. 11:35. No tengo tiempo para más o menos lo que planifique hasta aquí, hasta el versículo 5. Si usted quiere ver cuál era el problema de los Gálatas y saber cuál era la problemática que había en los Gálatas y por el cual Pablo escribió la carta, el domingo a las 10 de la mañana, a la misma batidora, en el mismo Vaticano, aquí vamos a estar. ¿Ok? Si usted quiere saber más del apóstol Pablo, de su viaje misionero, usted quiere saber más de dónde venía Pablo, de su contexto cultural, el martes a las 7:30, vamos a estar ahí. Amén. Amén. Así que ahora, vamos entonces, después de los muchachos se pueden cantar por la sangre, ¿verdad? No sé, la canción que tenían. Porque nos vamos entonces ahora a sentar a la mesa del Señor. ¿Amén? ¿Ok? Quiero leer la escritura para que pensemos. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban esa copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo que vamos a hacer ahora es sentarnos a la mesa, a proclamar lo que Él hizo. ¿Qué Él hizo? Que dio su vida por nosotros, que entregó su vida por nosotros, que su cuerpo fue molido por nosotros, que su sangre fue derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Es lo que vamos a hacer hoy. Hay un mandato. Jesús dijo que cuando lo hiciéramos, nos acordáramos, lo uniéramos, lo hiciéramos en memoria de Él. Es en memoria de Él. Mientras vamos a adorar al Señor,
hay un momento que usted debe reflexionar ahora y entender y comprender y ser honesto. Es el momento de usted venir delante del Señor y arrepentirnos de nuestros pecados y arrepentirnos de las cosas que hemos hecho incorrectamente que a nuestro Dios no le agrada. Y si a lo mejor usted hizo algo en contra de alguien que está aquí, es un momento bueno para ir a pedirle disculpas y pedirle perdón. ¿Quiénes están invitados? Número 1, todos aquellos que se arrepintieron y nacieron de nuevo y entiendan y comprendan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por sus pecados. Si usted no entiende el sacrificio de Cristo, no lo haga. No lo haga porque no entiende lo que usted está haciendo. Ahora, si usted entiende el sacrificio de Cristo, si usted ha comprendido que esa sangre fue derramada por usted, que Dios su vida por ella, usted se ha arrepentido, usted está listo para tomarla. Si falló en esta semana, ahora es el buen momento para pedirle perdón a Dios. Preséntese delante del Señor ahí donde usted está. Pídale perdón si necesita pedirle perdón. Y entonces luego nos sentaremos juntos a la mesa. Gracias por pagar el precio de esta cena tan maravillosa.
que es la cena más extraordinaria que podamos tener, Señor, sentarnos a la mesa contigo, Padre amado, y que fue el ejemplo vivo que tú nos diste antes de morir, Padre. Gracias, Señor. Oramos por los alimentos, por lo que hoy vamos a tomar, Señor. Gracias por ese pan, que es símbolo de tu cuerpo. Gracias por ese jugo, que es símbolo de tu sangre derramada, Señor, los elementos que hay aquí. Sabemos que esto no se convierte literalmente en tu sangre ni en tu cuerpo, Señor. Pero sabemos que este recordatorio y este memorial que hacemos, Señor, a la obra maravillosa tuya en la cruz del Calvario, tiene efectos poderosos en nuestra vida, Señor. Y yo te pido que tú hagas según tu voluntad, que tú sanes, que tú cambies la tristeza en alegría, que tú cambies nuestros corazones y nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a hacer es que se va a salir de su asiento, toma la copita, toma un pedazo de pan y vuelve a su asiento. ¿Bien? Empezamos por aquí. Rapidito. Esta cena tenía una particularidad, y era que la celebración se hacía en familia. Es por eso que Jesús toma a sus discípulos y lo hace. Y es por eso que Él le dice a Israel cuando sale que iban a celebrar esto como recordatorio de que habían sido libertados de ese pecado. Así que si tu familia está aquí, yo te voy a pedir que estés cerca de tu familia. ¿Okay? Si está aquí, si no está aquí, bueno, busca a alguien, no estés solo. Si usted no tiene familia, únase con alguien, no esté solo. ¿Okay? Ven acá, vete a casa. Estamos bien ahí. Y cuando estemos tomando
piense por un momento lo que ese sacrificio ha significado para su familia. La bendición tan extraordinaria que ha traído a su familia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque yo recibí lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias Señor por este pan, gracias por este pan que significa tu cuerpo. Y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Por favor, coman el pan. Y mientras lo come, piense en ese cuerpo molido por nosotros, por nuestra familia. Que ese cuerpo molido significa que Jesús perdonó nuestras ofensas hacia Él, pero que ese cuerpo molido también hoy nos puede a nosotros capacitar para perdonar las ofensas entre la familia, entre los hermanos, entre los esposos, entre las esposas, entre los hijos. Ay, que este cuerpo que hoy estamos aquí tomando, este pan, significando tu cuerpo, Señor, hoy sea y se haga realidad en nosotros también. Padre, gracias por tu cuerpo maravilloso. Gracias, Señor, gracias. Que hoy podemos perdonar. Señor, hoy podemos perdonarnos los unos a los otros, Padre amado. Gracias, Señor. Porque de la misma forma que tú nos perdonas, podemos perdonar a nuestras familias, Señor. A los que están cercanos a nosotros, a los que nos diste como nuestra familia, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias. Y de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Tomamos de la copa del jugo. Padre, gracias, porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Gracias porque es a través de la sangre tuya maravillosa que nosotros somos limpios de nuestros pecados, Señor. Y no solamente somos limpios de nuestros pecados, esa sangre nos marca como propiedad tuya, Señor. Como hiciste con el pueblo de Israel, que sus casas estaban marcadas, Señor. Así nuestra vida está marcada, diciendo que somos pertenencia tuya, que te pertenecemos a ti. Gracias por esta sangre, Señor, por limpiarnos de nuestros pecados pasados, por limpiarnos de nuestros pecados que cometemos hoy y los que cometeremos durante el resto de nuestros días, Señor. Gracias por derramar toda tu sangre. Gracias por proveer, Señor, a un cordero inmolado, a un cordero perfecto, para que ese sacrificio hoy tuviera una validez para nosotros. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por ese amor tan maravilloso. Gracias por ese amor tan maravilloso. Dale gracias al Señor ahí por un momento. Adora el nombre del Señor. Bendice el nombre del Señor ahí donde tú estás. Adórale. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, gracias por enviar a Jesús. Gracias porque Jesús es suficiente. Gracias por eso, Señor amado. Te bendigo en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos y te damos tantas y tantas gracias por lo que significa ese sacrificio en la cruz del Calvario para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Puedes volver a tu asiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Pueden sentarse. Qué bueno eres, Señor. Qué extraordinario eres.
Nos resta entonces adorar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Hay muchos contentos. ¿Cuántos están contentos con eso? Recuerde lo que dice la palabra del Señor. Mire, atiendan un momentito acá. Quiero hablar un momento de esto rápido. Hay discrepancia, hay diferentes personas que han escrito sobre el diezmo y ofrenda. Pero yo quiero resumir esto de esta manera, sencillamente. Lo que usted da es el reflejo de su agradecimiento a Dios. Lo que usted da es el reflejo de dónde está su corazón. Yo no voy aquí a manipularle a usted que usted es una ofrenda para el 100 por 1. Tampoco voy a decir, mire, usted tiene que diezmar. No, piense en esto. Lo que usted da es un reflejo de dónde está Dios en su dinero. ¿Qué lugar ocupa Dios en sus finanzas? Dios conoce su corazón y Dios sabe lo que usted puede dar. Mire la viuda. Dios para los ojos del mundo y de la gente dio ¿qué? Poquito. Pero para Dios, ¿qué hizo? ¿Dio cuánto? Dio todo. Dios sabe cuál es su todo. Dios sabe cuál es su máximo. Yo no lo sé. Dios sí. Cuando usted dé lo que dé, piense en esto. Lo que yo estoy haciendo agrada a Dios. Es todo. Yo no lo voy a manipular aquí. A decirle que porque usted dé, Dios le va a dar 100 veces más. No. Tampoco le va a decir, pero que usted Dios va a hacer un milagro con usted. Tampoco. Yo no voy a hacer eso. Yo solamente le digo esto. Esto es entre usted y Dios. Yo no miro lo que nadie da. Créanme. Yo no lo miro. Yo no sé lo que nadie da. Pero esto es entre usted y Dios. Usted sabe si lo que usted está dando va a ser agradable a Dios. Amén. Padre, gracias en esta mañana por el privilegio de poder ofrendar, de poder diezmar, de poder dar lo que tenemos hoy en nuestra mano. Reconocemos que lo que tenemos proviene de tu gracia, proviene de tu misericordia, proviene de tu amor. Reconocemos que tú has sido nuestra provisión, nuestro sustentador, Señor, y te damos gracias por eso. Reconocemos, Señor, que necesitamos finanzas para poder hacer tu obra en este lugar y cumplir con todas las responsabilidades que tenemos. Y hasta aquí te damos gracias porque tú has sido fiel y has provisto para esta casa, Señor. Y yo te pido que en esta mañana, que tú conoces el corazón y tú sabes, Señor, cuál es la medida de cada uno de nosotros. Recibas esta ofrenda como gratitud a ti, Señor amado. Y nos ayudes a tener sabiduría y discernimiento para poder ser buenos administradores de lo que nos das. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que usted diezme, ofrende al Señor. ¿Y cuántos leyeron el banner que está cuando entraron? ¿Cuántos lo leyeron? ¿Alguien lo leyó o no lo leyó? ¿Se dieron cuenta del banner? ¿Todo el mundo se da cuenta del banner? Ok, perfecto. Pues también hemos hecho unas postcards. ¿Qué se llama postcard? Sí, estoy en lo correcto. Hemos hecho unas postcards que nos gustaría que usted se llevara y que las repartiera a sus amigos, a sus vecinos, en el trabajo, donde usted entienda que usted pueda repartirla y se las dé y lo invite y le diga, estamos conociéndole, estamos empezando, solamente la introducción, no dimos nada más que la introducción solamente, así que estamos empezando con el libro de Gálatas, ok, supuestamente en mi schedule se suponía que llegara al verso 11, pero es imposible llegar al verso 11, jamás en la vida, así que eso era imposible, así que el domingo estaremos del 6 al 11, entonces no hay problema con eso. Así que estamos comenzando. Lo que yo deseo es que usted invite a otro y le diga, ven a escuchar, porque es el Evangelio lo que realmente es el Evangelio. Así que las tenemos aquí
Pedro, todo el que quiera, levante la mano que Pedro la está repartiendo para que usted se lleve, y si usted conoce también de algún lugar, algún negocio donde las puede dejar, también lo puede hacer. Por favor, si se las va a llevar, no las bote, llévelas, ¿está bien? Porque esto cuesta dinero, todo cuesta dinero, esto cuesta, aquello cuesta, todo cuesta dinero, ¿verdad que sí? De hecho, tengo que decirle que tuvimos que hacer una inversión en una consola esta semana, porque la consola que estaba ahí había sido buena por muchos años, pero muchos años. Y la semana pasada hay un técnico que, en mi entender, uno de los mejores que hay en este país, que se llama Kiko. Kiko es de la iglesia de Caguas, ¿verdad? Kiko yo lo conozco desde tenía 15 años. Y siempre que le pedimos que venga, él viene. Y viene con amor, con alegría, y no nos cobra ni un bellón. Entonces, había una consola que la iglesia de Caguas nos había regalado, pero parece que no estaba buena, pero parece que en el movimiento, pues, usted sabe que los equipos electrónicos son así. Y el lunes él vino aquí porque él me dijo, esa consola que tú tienes te puede dejar a pie, y los cantores le pueden decir, usted no sabe, a veces están cantando, ellos, mire, esto que está aquí se llama monitores. ¿Usted sabe cuál es la función de esto? Que los cantores se escuchen cuando canten, ellos necesitan escucharse para poder seguir, ¿verdad? Y que allá los otros monitores, los músicos escuchen a los cantores para saber cómo van, ¿verdad que sí? Pues saben que algunos domingos ellos estaban ahí, de momento todo se iba. O lo más extraordinario, que a las 8:30, porque yo venía a las 8:30 y ellos ensayaban y se oía, a las 8 se oía, y cuando a las 10 subían, no se oía. ¿Ok? Entonces era algo bien difícil. Y Kiko vino el lunes, y cuando no pudimos poner la otra consola, dije, Kiko, hay que buscar una consola hoy. Yo no sé cómo va a ser, pero tiene que aparecer una consola hoy. Nos pusimos a buscar, le doy el anuncio a Clasificados Online. ¿Cuántos entran ahí a comprar? Conseguimos una consola. Kiko llamó, Kiko vio las especificaciones, dijo que todo estaba bien, no había problema, estábamos en estado, está bien. Estábamos aquí en la Cagua, buscarla, regresar, montarla, pues no te vas aquí sin montarla hoy. En adición, Fran estaba aquí trabajando en la cabina porque había que hacerle un poquito más larga, porque era un poquito más grande, pero gloria al Señor la pudimos comprar en $400 toda una consola, que él me dijo, si la dejan tranquila ahí, le va a durar un tiempito más, ¿ok? Una consola nueva, dependiendo de lo que quiera. Bueno, si nosotros queremos ir a donde debemos ir, que es una digital, le da a uno la oportunidad de, por ejemplo, eso se programa y de ahí nadie puede tocar esa programación. Si alguien mueve el botón dice y vuelve otra vez, y todo queda set y no hay un problema. Bueno, yo vi una digital ahí usada de $1,500, esa digital usada, nueva, a lo que nosotros 24 canales, porque ¿para qué queremos 50 canales? No lo necesitamos ahora, pero 24 canales nuevas debe estar sobre los $2,000, $2,500 más o menos, digital nueva. Esta consola, Kiko me dijo, mira, esta consola está muy cuidada. Las consolas, dependiendo el mantenimiento y el amor que tú le des, y lo más que me dice el que anda una consola es el movimiento. Esa consola va a estar ahí puesta, eso no se va a mover, así que nos debe durar unos cuantos años, pero eso no quiere decir que si podamos ir a la otra, vayamos. Yo sé que los músicos y los cantores están felices, ¿verdad? Contentos después de mucho tiempo. De hecho, Kiko me llamó cuando me llamó el sábado a casa, estaba en casa ahí descansando, me dijo, ¿sabes qué? Te puedes quedar a pie en cualquier momento. O sea, en cualquier momento esa consola que tú tienes ahí puede decir no va más y no va más. Se acabó. La que teníamos, se acabó en cualquier momento. Así que la gracia de Dios fue misericordiosa con nosotros, ¿okay? Que no se iba completa, se iba más que algunas cosas, y fue misericordioso con nosotros encontrar esa consola a ese precio y a un buen precio. ¿Está bien? Así que le decimos para que usted sepa. Hay otras cosas que hay que invertir, porque esos equipos, todos estos equipos que tenemos aquí nos los regaló la iglesia de Cagua.
Cuando ellos se movieron al templo nuevo, todo ese equipo recogieron y ellos determinaron que la iglesia que iba a ayudar éramos nosotros. ¿Okay? Amén. Así que nos los regalaron, pero por ejemplo esos micrófonos tienen años de años, han sido fieles también, pero sería bueno cambiar esos micrófonos a un micrófono un poquito más adelantado, Amén. ¿ok? Para que nuestros cantores se escuchen mejor, ¿ok? Cada micrófono, bueno, un poquito más. Los buenos Shure deben estar en los $100 y pico cada uno de ellos, ¿ok? Más o menos. Así que pudiéramos conseguir algo usado, pero no queremos seguir comprando cosas usadas porque realmente sí, se puede ir comprando uno, no hay ningún problema. Otra cosa, ya que estamos hablando de esto, vamos a abrir el corazón. Mire, estas sillas que nosotros tenemos aquí han sido buenas, pero estas sillas tienen años. Años. Estamos hablando de más de 9 años, yo creo que tienen. No son de cada uno, esas sillas se compraron para